Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo de videos conferencias Ciao a voi tutti, organizado por come la stai? Federación de Entidades Italianas con la colaboración de distintas instituciones federadas y instituciones amigas, como hoy el Club Italiano nos acompaña y van a ser los encargados de realizar la exposición. Como ustedes saben, la Federación de Entidades Italianas es una institución que fue creada hace 9 años, está compuesta por 17 federadas, de las cuales 16 son de la provincia de La Pampa, siendo la más antigua la Unión Benevolenza de Hacha, y una de la localidad de Pellegrini, provincia de Buenos Aires. Entre todos, o algunas de ellas, comenzamos este ciclo de videoconferencias, que fue una idea de Damián Tantucci, que propuso a la federación. Damián es el tesorero de la Terza Italia, de la localidad de Trenel. Damián, habilitate el micrófono. Ahí está. Sí, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con todas estas charlas que estuvimos organizando de la Federación. Les quería comentar que las charlas comenzaron con distintas regiones de Italia. La primera corresponde a la región de Marche, la segunda fue con Piemonte, luego tuvimos los meridionales, que nos hablaron específicamente de Cerdeña. Luego tuvimos los umbros. En el medio también tuvimos una charla sobre Belgrano, acontecimiento que nos daba por el tema del 20 de junio, el Día de la Bandera. La última que compartimos el domingo pasado fue la de los trentinos. Ahora les voy a comentar cómo sigue esto en este mes, que va a ser el último mes de charlas. Vamos a tener todos los domingos de este mes, van a estar ocupadas con charlas en Zoom de la Federación. Vamos a ir y dejamos para el último la de hoy. El 9 del 8, el próximo domingo, vamos a tener una de arquitectura y turismo, que nos la va a dar Ana María Ronconi y Facundo Zairo desde Italia, que ya lo hemos tenido con nosotros. Va a ser en forma general sobre todo lo que es la arquitectura italiana y también puede haber algo de lo que ha pasado, de lo que nos han pasado, el legado que nos dejaron en nuestra provincia y en nuestro país. El 16 del 8 se va a hablar sobre genealogía italiana con Guillermina Chiodin, que va a hablar sobre toda la parte, cómo podemos hacer todos los trámites y toda la relación que tenemos nosotros con las personas de Italia y con todos nuestros ancestros y cómo podemos hacer la ciudadanía. Bueno, nos van a ir dando un montón de información con gente de ese estado. El 23 del 8 tenemos también una charla de Italia desconocida, que también la va a dar Ana María Ronconi, que está para conocer otros lugares, dado que no hemos podido completar todas las regiones, las 20 regiones que componen a Italia. Así que vamos a tener un paneo general de todo lo que nos resta de Italia. Y para finalizar, el 30 de agosto, el último domingo, vamos a tener como broche gente de turismo de La Pampa, en la cual nos va a acercar todo lo que se va a poder hacer y todo lo que se está trabajando, si bien ahora es en forma virtual, cómo nos van a presentar en nuestra provincia. Bueno, esto es todo lo que vamos a hacer durante agosto. Hoy vamos a tener a la profesora Silvia Crocetti, que nos va a hablar sobre un lugar muy lindo, un lugar con mucha historia de Italia. En este momento la va a presentar María Inés Ferice del Club Italiano. Así que comenzamos con la charla. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio y por la posibilidad de poder conocer un poquitito más de nuestra Italia. Creo que con la exposición que se va a dar hoy no, vamos a poder observar, sentir y vivir la pasión por nuestra querida Italia, conjuntamente con una narración histórica como forma de compartir e interpretar las experiencias. Creo que en esa fusión entre historia y sentimientos, la persona adecuada y perfecta como para poder lograr esa fusión es nuestra presidenta del club italiano, la profesora Silvia Crocetti, que es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Humanas, y que nos va a contar en el día de hoy sobre Matera, ciudad e historia. Los invito a participar y a escucharla porque va a ser un placer. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. El placer es mío. Le agradezco a Juan Pablo que nos ha dado esta oportunidad, me la ha dado a mí, a Damián, a la esposa de Damián, que fue ella la de la idea de explicar lugares desconocidos, escondidos de Italia. Y este lugar que se llama Matera, al que yo descubrí como historiadora, como turista, en las dos condiciones, y que me enamoró siempre la historia de cómo, de la invisibilización y visibilización de Matera. Y, si nosotros pensamos en Matera, que muy poca gente en términos turísticos la conoce, es algo muy interesante de preguntarnos por qué se la conoce tan poco, por qué tan pocos italianos porcentualmente han visitado Matera. Esto tiene que ver con, ahora voy a intentar, con los prejuicios, el desconocimiento, y tiene que ver con algo muy lindo que tiene Matera, más allá de las iglesias y de sus bellezas naturales, que es el espíritu de los materanos. Juan Pablo, si sos tan amable, ¿podés compartir el pequeñísimo video? Juan Pablo. ¿Se escucha o se ve? Sí, ver se ve. Se ve, no se escucha. Acá se escucha y se ve. Ahí está.
Hola, estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí, Sí se ve, sí que. sí se ve. La primera pregunta, no sé si se ve el título, yo estoy en la... Bueno, la primera pregunta que uno se hace luego de ver este estupendo video que gentilmente Juan Pablo compartió, es dónde queda, porque probablemente muy pocos conozcan este lugar. Estamos en el mapa de Italia, que todos conocemos, que es la Basilicata, el sur de la península, una región que tuvo una población originariamente lucana, tuvo invasiones griegas, está muy cerca a Taranto, el puerto y la gran colonia espartana, después tuvo la colonización romana, pasaron los bizantinos, los árabes, los longobardos, es decir, una conjunción de culturas en el sur de Italia. ¿Cómo se redescubre Matera? Porque Matera es un sitio, luego vamos a ver, que está habitado desde el Paleolítico. Probablemente sea uno de los sitios más antiguos del planeta que hay población continua. El Paleolítico, tenemos restos del Paleolítico, tenemos restos del Neolítico, me estoy refiriendo a 7000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, y tenemos algunos restos de la ocupación romana del siglo V al siglo I, y tenemos las cuevas de los primeros cristianos. De ahí en adelante es una historia más materialmente más visible por todos los restos que han dejado. La pregunta es, ¿cuándo, que yo me hago, mucha gente lo ha hecho, cuándo se descubre Matera como un lugar bello, digno de ser visitado y con grandes inversiones? Esto es muy reciente. Esto recién es en la década del 50, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es un escritor de Turín, Carlo Levi, quien, el judío, un intelectual de primera línea, quien es confinado a la Basilicata en calidad de un preso observado por parte del régimen fascista. Levi escribe un libro que se llama Cuando Cristo se detuvo en Éboli, que es Éboli es la estación anterior, hay varios pueblecitos, y él describe, estas fotos corresponden a ese periodo, la situación de Matera. Esta quizás es la foto más icónica, donde la gente convive, los animales y las personas en una cueva. Las condiciones de salubridad, de higiene, de mortalidad, eran las peores que se conocían en Italia. A tal punto que esta denuncia política lo lleva a afirmar a Levi, a partir de Levi y a muchos intelectuales y políticos, la vergüenza de Italia. Bueno, hay mucho sobre este tema, hay grandes debates políticos, tanto del oficialismo con el Chile de Gaspe y Palmino Togliatti, desde el Partido Comunista, que todos querían encontrarle una solución a esta terrible materia. Si ustedes quieren ampliar sobre esto, tenemos este gran intelectual que fue Carlo Levi, tenemos el libro y tenemos una película de Francesco Rossi que es excepcional con el gran Gian Maria Volonté. Lo podemos leer tanto en español como en italiano y nos da cuenta las preguntas que se hace un gran intelectual de otra Italia y de otra condición sobre esta vida. Esto Silvia, discúlpame un segundito. ¿Podés maximizar? Nos están pidiendo si lo podés maximizar. Con F5 o algún... Sí, sí. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, las fotos son de internet, por supuesto, son las fotos correspondientes a la década del 50, que es lo terrible de esta situación que estaba describiendo, que describe Levi en realidad.
Acá lo tenemos a De Gasperi, y esta es Levi, y tanto el libro como la obra de sí. ¿Qué pasó en la sociedad italiana luego de esta gran denuncia que es como que el mundo se había terminado en Éboli, en la región de la antigua Lucania? Comenzaron a erradicar esa gente de esa situación espantosa que estaba atravesando. Para erradicar se van a construir por fuera de la muralla viviendas típicas de los años 50, nuevas, con todos los elementos de confort. Hay escenas muy interesantes, como a estas personas a los cuales el Estado italiano hizo una inversión muy, pero muy fuerte, recibieron con alegría esto. Las fotos más icónicas, las filmaciones más icónicas son las mujeres besando las máquinas de coser, los hombres abrazados a sus palas y a sus pequeños tratorcitos, para vivir fuera de los muros en un conglomerado confortable y darles educación a la cantidad importantísima de niños que había. Bien, las personas que vivieron con gran alegría salir de las cuevas, las añoraban, y añoraban ese paisaje que hoy lo vimos, la filmación nocturna tan bello de la ciudad antigua. El Estado italiano, junto con el apoyo de empresas privadas italianas, pensó en convertir ese lugar degradado en un lugar turístico. Algo de esto decía Tantucci al principio, de esta pampa hermosa que tenemos y darle valor al turismo. Entonces, se pensó que esas cuevas, que en el lenguaje materano son los sassi de materas, se podían convertir en hoteles. Bueno, estos planos, tomé uno por tomar alguno, la irregularidad del plano, ¿sí?, tiene que ver con la irregularidad del terreno, que el terreno está marcado. Matera tiene 10 niveles, como 10 pisos, el propio territorio. Sobre ese terreno estaban cavadas estas grutas, sassi, donde vivieron por cientos de años personas y personas. Estas grutas tenían alguna comunicación, porque las personas, cuando les ampliaba la familia, cavaban la roca y la ampliaban más. Bueno, pero había que construir hoteles. Este es un hotel, es uno de los más lindos, donde nosotros podemos observar lo que les comentaba anteriormente. Es un hotel del 68, es decir, hace muy pocos años, relativamente, donde se ve el corte de la roca, ¿sí?, y cómo, con los elementos de la modernidad, es decir, hacerles ventanas y llevarles los elementos sanitarios, se ha convertido en un lugar muy, pero muy bello. Acá vemos todo este respeto por el patrimonio cultural, por los colores, y cómo toda la roca se ha respetado, ¿sí? Y acá, bueno, estamos destacando, vemos cómo son la obra de los arquitectos, cómo son los hoteles por fuera, que parecen una construcción muy modesta y muy sencilla, y son los antiguos sassi, ¿sí?, ahora convertidos en estas maravillas para el disfrute del turismo, de los habitantes y demás. Bien. Por estas razones, Matera es un lugar nuevo para el turismo. Esto es muy, pero muy reciente, y llevó a que los materanos comenzaran a promocionar el turismo. Fue promocionado como uno de los lugares más acogedores de Italia, y en 2019 fue la capital, Matera, la ciudad capital de la cultura europea. Fíjense que en muy pocos años, desde el 50
hasta 2019, en términos históricos son muy pocos años, de la vergüenza de Italia a capital europea de la cultura. Si recordamos un poquito las fotos, acá tenemos la respuesta con esta fuerte inversión. Esto es saber una gruta que tiene con aguas termales. Este es uno de los hoteles, creo que es el hotel más lujoso de Matera, con estas aguas termales. Bien. Esto podemos verlo desde varios puntos de vista, desde la buena planificación italiana, desde la planificación del turismo y del sentido del compromiso de sus habitantes. Estos expulsados de la tierra, condenados de la tierra, son los que planificaron estos hoteles, los hicieron, y sus hijos y sus nietos son los que, entre otras cosas, se dedican al turismo y a promocionar estas cuestiones. Bien, si nosotros observamos el terreno, ahora con esta foto que es diaria, algunas fotos, estas panorámicas, no son mías, las otras, las más de corto alcance, son mías, vemos lo escarpado de este terreno que llevó a que los habitantes, su principal actividad eran pastores, una agricultura muy compleja, pastores y criadores de cerdos, para lo cual la alimentación y toda la vida contadina giraba en gente que vivía dentro de este muro y pastaba sus animales, acá tenemos el río, fuera de los muros. Las razones de inseguridad hacían que vivieran con los mismos animales dentro de estas villas, villaggio. Bien, esto también, este ambiente natural tan duro, desde el punto de vista del sustento, lo llevó a algunos cristianos a generar en estas cuevas sus primeras iglesias. Estas iglesias no es de la época de las persecuciones cristianas, es de la época de las persecuciones musulmanas, de las invasiones a los cristianos, y cada una de estas, o casi todas de estas, cuevas son capillas, ¿sí? Con distintas pinturas y distintas advocaciones hacia María, hacia la vida de Jesús. Bien. Como ustedes ven, por esto lo que se denomina la Gaviria, es un lugar, esta foto que es de verano, primavera, muy, muy agradable, donde se realizan actividades de trekking, generalmente de la gente más joven, ustedes ven que está un poquito complejo para caminar, y con un recorrido arqueológico de las cuevas prehistóricas. Bien, tenemos la cascada, y esto era lo que yo les mencionaba de las cuevas con las pinturas. Estas cuevas están muy cuidadas, no se pueden sacar fotos, están muy conservadas, se ha restaurado mucho, y como podemos apreciar con la mínima impresión, es la gran influencia oriental que tenemos en estas pinturas. Esta gran influencia oriental enriqueció a la cultura del sur de Italia. También es una cultura con grandes vertientes en la lengua, con lo cual el antiguo dialecto lucano se ve enriquecido, modificado con influencias del Mediterráneo. Esta otra presentación es una de las tantas capillas que uno puede recorrer, ¿sí? Donde se celebraban antiguos, se escondían monjes, se celebraban oficios religiosos, que hoy en día son sitios turísticos, esto que les venía hablando, que se han descubierto, y hay una política de conservación y de restauración de estas maravillas, que para quien haya estado en la Capadocia le pueden recordar a los cristianos de la Capadocia que se refugiaban en este tipo de cuevas, con esta roca calcárea que es muy blanda, fácil de
trabajar, difícil de trabajar, de calar, perdón. En el dialecto les dicen el tufo, y esta roca, así como es fácil para calar, es muy difícil para realizar este tipo y conservar este tipo de pinturas. Como todos vemos, esto está conservado y felizmente a partir de los 60 este gran patrimonio artístico italiano está puesto a consideración del mundo. De hecho, la Basilicata, la universidad, tiene proyectos de restauro y tiene proyectos arqueológicos que trabajan sobre estas cuestiones. Esta fotito es quizás una de las más impactantes de cómo es la lucha del hombre en relación con el Gran Sasso, con esta roca inmensa, y acá tenemos una capilla muy pequeña, muy pequeña en relación con las piedras, que se cala en la montaña. Esta sería la parte externa de Matera, no está sobre el interior de las calles. Acá la tenemos más en otra perspectiva, y prácticamente todas las iglesias, o todas las construcciones, las viviendas, los lugares donde guarecerse, tienen esta particularidad. Acá les quería mostrar los niveles de Matera, ¿sí? Habíamos hablado 9 de 10, acá vemos 4. ¿Sí? Uno puede seguir con la mirada, los videos por eso, esta cuestión. Este trazado y este desafío del hombre a el asentamiento y a convivir con esta naturaleza. Ustedes me van a poder decir que los habitantes de esta placita no tienen nada que ver con las grutas que veíamos recién. Claro, en la plaza, que es la Plaza Vittorio Veneto, acá ya tenemos la mura, es el lugar central. La iglesia principal es el lugar central, y hay algunos palacios, ¿sí?, en las partes más altas. El resto es la cueva sencilla, que se puede encontrar con agua o no, pero están reconvertidos en viviendas muy importantes. La mayoría de ellos son hoteles que van de 5 a 3 estrellas, y los hermosos B&B que dan una idea a la persona que se puede hospedar en ellos de cómo fue la vida en ese lugar de los campesinos. Bien, el resto de la techumbre es una techumbre que imita la techumbre original, que es de la teja estilo toscano. Bueno, acá estamos en esta plaza centrípeta donde convergen las calles. Hay algunos puentecillos que comunican a esta ciudad entre sí. ¿Qué tiene Matera de particular que la hace tan bella? Bueno, estimo que ya a esta altura se han dado cuenta lo bonito que es. Es muy, pero muy linda. Es como el habitante del hotel, hoy lo hacemos a través de un hotel, que no tiene los aspectos de un resort en el Caribe, sino de un hotel en amistad con su espacio. Estos renacer de Matera, que es un renacer muy pero muy reciente, permite a quien la visite recorrer, es muy fácil perderse, es muy divertido también perderse, un espacio original del mundo antiguo. Cuando digo del mundo antiguo, les voy a decir que probablemente ustedes todos hayan visto alguna película como La Pasión de Cristo, ¿sí?, como la última venida del 2017, como El Rey David. Todas las películas ambientadas en la Palestina antigua, en la época de Cristo, el Evangelio según San Juan, de San Mateo, según de Pier Paolo Pasolini, están ambientadas, están filmadas en Matera, porque nada mejor que este escenario hace rememorar a la antigua Palestina.
esto le dio una gran dinámica a Matera como una ciudad del cine, con mucho trabajo, pero recién hasta La Pasión de Cristo fue quizás la más conocida de las series donde se señaló que, que la película está filmada en escenarios naturales, que es la propia ciudad de Matera. Tiene un encanto y una conservación de la antigüedad para estos fines mucho mejor que cualquier otra ciudad antigua sobre el mar Mediterráneo. Bueno, estar en Matera implica necesariamente pasear por las noches. Las luces le dan otro encanto, y donde nosotros observamos algunas restauraciones, algunos frentes de estilo toscano, ¿sí? Y no mayores. Y para quien le gusta el arte, esta es una pequeña muestra de las pinturas, las capillas de la época bizantina. Fíjense el cuidado de estas pinturas, que eran iglesias, hoy no están en funcionamiento, eran iglesias que dependían del obispado de Bari, que albergaban en algunos casos a gente que tenía problemas, pero también eran problemas por las persecuciones de los extranjeros, pero también eran un lugar de culto con una representación de flores, con otra cercanía respecto a la representación religiosa. Para muchos materanos y en algunas tradiciones, el mismísimo San Francisco debiera haber estado, no sabemos esto, pero hay toda una advocación hacia San Francisco de Assisi, que como santo de los pobres, el tema de los alimentos, es el santo muy venerado, habría estado en Matera. Esta foto, es una foto bajada de un sitio, nos da muestra de cómo estaban abandonadas, se perdieron lamentablemente algunas pinturas sumamente importantes, pero donde siempre en la pintura vamos a encontrar dos temas, la pintura religiosa, el tema de las flores y el tema de la muerte. El tema de la muerte está sumamente marcado por los artistas que en todos los estudios se dice que son artistas locales influenciados por alguna corriente del norte y también las corrientes del mar Mediterráneo. El Museo Arqueológico es pero muy interesante, donde tenemos objetos que vienen del Paleolítico, del Neolítico, de la época romana o de la época griega, donde hay muchísimos objetos sumamente restaurados, bien conservados, y es un orgullo de los materanos poder visitar para ver las cuestiones de la cultura. Como ven, esta iglesia es muy posterior, es ya de un periodo románico italiano, toscano, muy importante, con los detalles que hablan de una región integrada, al menos artísticamente, al resto de Italia. Y nos preguntaremos los fondos, la gran movilización de fuerza de trabajo, de recursos, para hacer este estupendo Duomo. Bien, acá es una zona de convento, con pago de tributo por parte de los campesinos, con donativos de los propietarios de las tierras. Bueno, fue prácticamente todo el medio europeo, y con un gran poder de la iglesia. Esta foto, que está sacada en una procesión de Semana Santa, nos da una visión del peso, de la importancia que aún tiene la iglesia en estas regiones, con estos trabajos que son impactantes por la factura y por la dimensión. Bueno, un poquito les quería decir que si ustedes, si alguien piensa ir a Matera,
hay que tener en cuenta el calendario religioso, porque para Semana Santa o para Navidad las plazas se agotan con facilidad y obviamente los precios aumentan. Bueno, esta es la iglesia de San Francisco, que como todos podemos apreciar es una iglesia más moderna que las anteriores, que recuerda toda la importancia de este santo y el tema de la pobreza muy presente, por obvias razones, en todo el imaginario materano. Este castillo, que es el Castello Tramontano, está por fuera de la mura, como podemos apreciar. Este se corresponde a otra etapa de Matera, por eso es tan distinto estilísticamente, que es el periodo de la ocupación española. La ubicación geográfica cerca del Golfo de Tarento le daba un poder, un plus a estas tierras de la Basilicata para controlar. Este castillo se programó y en realidad se habitó muy poco porque la ruptura de las relaciones entre la nobleza y el campesinado hicieran que no se habitara. De todos modos, esto constituye un maravilloso paseo en bicicleta o caminando, para quien lo desee. Es algo que diferente estilísticamente y visualmente a lo que veíamos anteriormente. Bueno, si hubo semejante centro tan interesante, hay algunos centros de riqueza y de poder. Este es el Palacio de la Nunziata, muy bello por cierto, con una cantidad importante de dependencias que se pueden visitar por medio de pago. Los pagos son básicos, que ocupa el centro de Matera. De estos palacios tenemos dos dentro de la ciudad y el otro es un castillo. Esta es para nosotros que me gustó sacarla, que tiene que ver con la casa, la cueva, ¿no? Es un poco impresionante, uno se puede imaginar, es una de las más conocidas. Yo la traje a colación para algo que todos nos debemos preguntar, que es la temperatura. ¿Por qué la gente vivía en esas cuevas? Porque generalmente la temperatura en verano es de 18 grados adentro de la cueva, cuando por fuera es agobiante, y en el invierno son abrigadas, los inviernos muy crudos, porque nieva, es Matera, pero es un espacio de protección. Por eso fueron habitadas, por eso fueron restauradas, aparte de la belleza que toma esta cuestión. Como ustedes ven, esto es un espacio, entre otras cosas, una especie de museo donde se dan charlas y los materanos pueden explicar su historia. Ellos lo explican con mucho orgullo, cómo salieron de la pobreza, de la indigencia más absoluta, y pudieron convertir eso en esta maravilla artística. Bueno, y acá los materanos ofrecen siempre espectáculos que tienen que ver con el arte y tienen que ver con el diseño, ¿sí? Bueno, en toda esta Matera hay dos cuestiones. Una, un río subterráneo, que es este que estamos viendo, que atraviesa, que tiene aguas termales, y uno la puede disfrutar a partir de algunos hoteles que tienen este maravilloso privilegio, donde uno pasa a unas aguas muy interesantes, y también hay algunos, el hotel también permite, el hotel más caro obviamente, permite que cualquier de pago, por cierto, pueda utilizar estas maravillas de las aguas termales. Si salimos a la superficie y volvemos a salir de las cuevas, nos encontramos con esta complejidad, donde tenemos
las casas de las cuevas, y ven esta parte, que es la parte más moderna, es una parte del siglo XVIII, y son estas casas con ventanas. Acá nosotros estamos en una situación mucho más real, donde podemos, más real no, más cercana, perdón, podemos ver la textura, ¿sí?, del tufi, y una situación muy simpática para poder participar, poder vivir en Matera, donde el concepto de público-privado es bastante débil, porque uno tiene que, las gentes conviven con las ventanas, con los espacios públicos, los gatos, es una ciudad muy linda, muy limpia, hoy muy amigable, ¿sí? Y quería destacar esta foto para mostrar este motorino, que es muy motorino carrozado, digamos, porque hay gente que preguntará cómo hace una persona con problemas de movilidad para visitar esta ciudad. Es una pregunta lógica. Bueno, recorrer el parque arqueológico requiere de un buen estado físico. Obviamente, lleva un día extramuros y los jóvenes lo hacen todo y algunos un poquito por la mitad. Recorrer la ciudad, ¿cuánto tiempo lleva? Y lleva 2 días, porque hay que entrar a todos estos lugares. Y algunas personas dirán que no pueden caminar. Estos móviles permiten, al menos en algún trecho, algún tramo del recorrido, poder hacerlo en estos simpáticos cochecitos, porque como ustedes ven hay que subir una cantidad de escaleras importantes. Entonces está muy bien pensada para poder hacer una vida turística placentera. Bueno, todo turismo obviamente exige, y toda ciudad tiene su rasgo identitario. Estos son simpáticos pajarillos, son típicos de ellos, muy típicos de todo el sur de Italia. Acá vemos influencias de las otras regiones costeras, con el gran colorido y si buscamos en el mundo arqueológico del museo algo de la época griega, como es un pajarillo, lo vamos a encontrar con cambios en esta versión tan simpática. Es una de las tantas cosas que elegí, que es este pajarito de Matera. Bueno, los materanos se sienten muy orgullosos de su pasado, de su historia, y de haber salido de la vergüenza de Italia para hacer esto. Entonces, con el tufi hacen estos estupendos pesebres en sentido cristiano, o reproducciones de sus casas. Hay algunos que son pesebres, otros que son hechas a mano, ¿sí?, que es un souvenir muy agradable para que uno se lleve y pueda tocar Matera y siempre se acuerda de las gentes que pudieron vivir ahí sin los elementos del confort de la modernidad, y está escrito Sassi, o sea, cuevas, en su dialecto. Esta foto, que es de un diario español, no la saqué yo, nos da muestra de este recorrido, ¿sí?, por tantos niveles y los que no entraron en la foto. ¿Por qué me entusiasma Matera? Porque Matera es un desafío del hombre a la naturaleza y a la adversidad política, porque pensemos que esta gente desde el 1700 al siglo XX estuvo en la más absoluta pobreza. Y fue un hombre que no era del lugar, con una gran formación, que los rescata a través de un libro, ¿sí?, los denuncia a través de un libro, y el mundo, Italia, toma conciencia de esto. Bueno, acá no es la parte tan turística, es una parte mucho más, puede ser una habitación, es la parte donde viven
los materanos, ustedes me dirán, pero sí, se habían tenido que ir. Sí, se fueron, pero volver al terruño, cuando estaban todas las comodidades, ha hecho que algunos materanos vivan en esas cuevas. Quedan algunas cuevas todavía por restaurar, es decir, por llevar los servicios y fundamentalmente por abrir las ventanas. Hoy tiene denominación de origen, y de la extrema pobreza hicieron algo con denominación de origen, un pan. Me dice que la conexión es inestable. Un pan con una forma de molienda de trigo, es un pan muy rico, y de este pan, del tamaño de un pan materano, podían comer varias familias. ¿Por qué? Porque era lo único que tenían para comer. Y ese pan lo podían convertir en algo dulce o en una especie de lo que le decimos pizza, o poner brusqueta, colocarle arriba lo que se podía. Era tal la miseria de los materanos que había un solo horno, ¿sí? Entonces, cada persona sellaba su pan con un sello de madera. Hay alguien que dice que hoy uno puede visitar Matera y hacerse uno con su propio nombre para souvenir. Bueno, esto lo podemos ver en otros lugares, también en Marruecos existía esto, pero bueno, es llevar el horno, la vida en esa comunidad. Hoy es un pan, una harina y un pan con denominación de origen, es muy rico. Y estos son lo que los italianos denominan el bacalá. No es el bacalá de Noruega, es otro, que es el pescado típico de la zona, de esa parte del mar, con estos simpatiquísimos ajíes secos, krusky, que son muy, pero muy ricos, que yo les había mencionado. Hubo ocupación española y se adaptaron muy bien los ajíes, y los materanos lograron amalgamar y los lograron conservar un ají seco. Entonces, con el pan y estos ajíes secos, durante años fue el único plato de comida para la mayor parte de la gente. Esta parte ya no es tan pobre, es deliciosa, y son los quesos, tanto de vaca, pero fundamentalmente son quesos de oveja. Acá tenemos uno que es común a otras regiones del sur de Italia, que es el Caciocavallo, y tienen el podólico, tienen variables de acuerdo al estacionamiento, de acuerdo a la forma también, y a la forma del hilado. Son quesos artesanales. Bueno, y esta es la típica fritura de carnaval, como todos los lugares que tienen. Este es el típico vino. Es un vino oscuro, denso, fuerte. Y vamos a terminar el paseo con esta típica escena, parece sacada de una postal, que es lo que es Matera. ¿Por qué se me ocurrió Matera? Porque para mí representa la capacidad de un pueblo de salir de la adversidad y convertir cada uno de los rincones, buscar la belleza. Matera es para quien puede, es lo que decía Marinés, manejar las emociones y descubrir en los desniveles, descubrir las flores, descubrir los aromas, los sabores, ¿sí? En una escala muy pequeña, con un gran pasado de trabajo, ¿sí? Y es la superación, y es el Mediterráneo. Acá tenemos las tradiciones
normandas, tenemos las tradiciones árabes, porque si bien son perseguidos en algún momento, esto en la pintura está, el contacto no existía, existe entre los pueblos, y por eso me parece un sitio maravilloso para estar 2 o 3 días con un presupuesto, no hay con un presupuesto medio, o un presupuesto de lujo. Se puede llegar en auto o en autobús, bueno, hay empresas de turismo que los llevan. Siempre los materanos son súper amables, o sea que si uno avisa a un hotelito o un gran hotel, los van a buscar al lugar indicado. Para salir de los muros y trasladarse a la parte rural, esa parte, esos paisajes tan interesantes, uno lo puede hacer caminando o lo puede hacer por medio de un taxi para poder apreciar el entorno natural. Bueno, no sé si los aburrí, no sé si fue muy de clase. Les pido que me pregunten lo que quieran y yo les responderé lo que pueda. Bueno, Silvia, por lo menos a mí me lo vendiste. Así que me pareció espectacular el lugar, hermoso y con mucha historia. Si quieren habilitar los micrófonos para hacerle preguntas a Silvia, lo pueden hacer. Acá habían escrito una pregunta de cómo se llamaba el pan, que no lo alcanzaron a escuchar el nombre. El pan materano. Bien. El pan de matera. Sí tiene un nombre, la harina. Sí. ¿Puedo decirte algo? Los Falabella somos de la Basilicata. Así que cuando vamos, sí, cuando hemos ido a la Trónico, es muy fácil llegar hasta, nosotros la Basilicata, además que está en la provincia de Potenza, y Matera en la provincia de Matera. La provincia de... sí, así que conozco Matera. Y con lo que vos decís del libro, cuando aparece este libro de Dio si ha fermato a Eboli, cuando viene mi hermano que había estado en Italia y venía con el libro, que tiene el libro en italiano, y me dice, mirá lo que dice, Dio si ha fermato a Eboli. Digo, ¿por qué? ¿Por qué se ha fermato a Eboli? Me dice, mirá, porque se quedó en Eboli y nosotros todavía más atrás que Eboli. Es decir, que en realidad el título del libro cuando aparece, lo que me causó fue dolor por mis abuelos, por mi bisabuelo, por lo que habían pasado, porque realmente así como vos lo vivís, como vos lo ves, es así como vivían en la Trónico también. Bueno, ellos cuando vos te llevan a Matera, no te llevan a conocer las cuevas, quiere que conozcas lo moderno, lo nuevo, de cómo ellos se han salido de toda esa gran miseria que realmente vivieron, y la terrible situación que ellos vivieron en la guerra también, porque fueron tan bombardeados, porque cuando escuchaban los aviones huían todos a las montañas, estaban acostumbrados a esconderse en las cuevas. Y este tema de cavar en la cueva lo tienen todavía, porque las casas las de Matera, creo que por supuesto que sí, pero las de la Trónico también, y las del sur de Italia, muchas otras ciudades del sur de Italia también. O sea, en una parte de la casa entras por la planta baja, pero si das la vuelta entras en la otra parte y entras por el tercer piso, porque hay una pared que es de piedra. Ellos tienen le ha quedado esa cultura. Así que para mí realmente, Silvia, tu conversación realmente me ha tocado el corazón, realmente emocionante, porque es así como han vivido. A mí, y eso que decís de la vergüenza de Italia, creo que nosotros mismos lo hemos vivido, porque vos vivís lo resplandeciente, entras en Italia, ves Venecia, ves Florencia, ves Roma, y ves con tanto amor los pueblos nuestros, ¿no?
que como los ves ahora, cuando surgen después de la Segunda Guerra Mundial, que surgen con esa modernidad, que vos no lo podés creer, pero hasta que el mundo los conoce se tardó realmente mucho. Y todos sabemos de ese amor al arte, a la belleza que han tenido estos pueblos, porque tienen la belleza puesta, tirada en las calles, en el lugar de donde vos lo mires, en los cementerios que son realmente unas tumbas hermosísimas, en los monumentos que hacen en las calles, en los detalles con que hacen sus casas. Entonces te agradezco un montón esta conversación de la Basilicata porque ha sido realmente muy emocionante, me ha tocado el corazón. Gracias. Bueno, te agradezco tus palabras y cuando yo mostraba la cava, esa foto, la casa, la cueva más famosa, donde era un señor haciendo exposición, generalmente con más detalle, la gente de ahí expone en italiano y en inglés, y no hay persona que no salga con los ojos húmedos, de ver lo que sufrieron y ver lo que son. Y los jóvenes, que son los que hablan distintas lenguas, hay muchos alemanes que visitan, dicen lo mismo que vos decís desde la perspectiva de que son muy jóvenes y que son habitantes, cómo en poquísimo tiempo lograron revertir una situación. Es decir, hay decisión del gobierno, apoyo de la oposición que estaba en el proyecto, de los intelectuales, pero también hay un pueblo que acompañó todo esto. Porque éramos tan pobres, dicen ellos, que salir de la Basilicata para la América no podían tener un pasaje. Entonces esto los lleva a tener un orgullo y a poder luchar para convertirla en capital de la cultura, en capital europea de la cultura y en un sitio tan importante. Algún materano por ahí dice, bueno, un vino me costaba €1, ahora me cuesta 4. El tema es, los análisis que hacen otros, es la cantidad, todo este relato que yo lo abrevié, y después por ahí podía colgar en la página del club todos los links que hay para ver la situación anterior y la situación actual, para que nos despierte la curiosidad, y por ahí veo alguna profe de italiano para poder leer el libro en italiano, y veo alguna colega que lo ha trabajado con los alumnos, así se puede trabajar muy bien en español, todo lo que esto significa, la arqueología y el arte, ni qué hablar. Acá tengo una pregunta de Carlos Chiarelli. ¿Tenés una pregunta? Hola. Hola. Hola Silvia. Sí. Sí, bueno, mira, tu charla ha sido muy, muy conmovedora porque justamente con Carmen el domingo pasado comentábamos que, bueno, venimos siguiendo todas las regiones de Italia y, bueno, particularmente te has centrado en una zona que está a 160 kilómetros de un pueblito donde nacieron mis hermanos italianos y donde vivió mi madre y mi padre, Mandatoriccio, que es vecino, es en la Calabria, que es vecino de ahí de la Basilicata. Está a 160 kilómetros sobre la costa del Mar Jónico. Bueno, toda esa visión de Matera me trajo reminiscencia de la vida de mis padres y de mis hermanos, porque yo comentaba que tuve la suerte de visitar esa zona en el 2014. Cuando llegué ahí a Mandatoriccio, gracias al acompañamiento de un primo que es nativo de allí, estuvo aquí en la Argentina y después en el año 80 volvió para Italia, y de ahí se fue a trabajar a Alemania. Trabajó en Alemania, obviamente de muratore, como le dicen ellos, y se jubiló en Alemania y se volvió ahí a Mandatoriccio a vivir. Como muchos de ellos, de ahí de Mandatoriccio, que van a trabajar, ellos le dicen, se van a la Germania, fanno il lavoro lì,
e dopo ritornano al suo paesello dopo che sono pensionati. Lo digo, bueno, en italiano porque suena un poco más afín a lo que es, ¿no? Nuestras raíces. Bueno, gracias a este primo, que después vuelve al barrio, yo soy nativo de Morón, Buenos Aires. Yo me vine acá a La Pampa en el año 1988. Me establecí acá en Victorica y bueno, y aquí conocí a Carmen y bueno, y me asocié a la Sociedad Italiana de aquí de Victorica y bueno. Este primo que retornó de Italia a Morón, se estableció ahí porque la señora, vivían muy bien, se habían jubilado y vivían ahí en Mandatoricho. Obviamente es el Mandatoricho hoy con una evolución que uno no lo puede creer, porque en mi memoria quedan esos recuerdos de mi padre que hablaba de esa Italia pobre, esa Italia que los expulsó obligadamente, porque era el sur pobre, pobre. No tenían, como dicen en el dialecto, niente che mangiare, no aveva lavoro e dovevano andare all'America. Entonces, todos estos que vinieron, venían porque dejaron un país muy pobre. Y este aquí, Silvia, que lo que comentaba con Carmen, que cuando yo regreso de Mandatoricho, no noto en mis hermanos ni en nadie de mi familia que se interesaran porque le comentara cómo era aquello. Y a mí me extrañaba, digo, ¿cómo no tienen interés en saber de su pueblo y demás? Inclusive mi mamá, cuando se enteró que iba a viajar con mi primo, el dialecto de ella, lo digo para que se comprenda mejor, me dice, che va a fare a Mandatoricio? A chi va a incontrare se non c'è niente, non vive niente? Claro, ella como decía, ¿qué vas a ir si no vas a encontrar nada de aquellos que dejamos? Claro, después yo, digamos, leyendo libros y demás, como uno, el de, no sé si lo han leído, el de Ignacio Silone Fontamara, que cuenta toda esa adversidad de un pueblito ahí cerca del Áquila. Bueno, todas esas cosas que fui leyendo, me fui dando cuenta de que, claro, ellos borraron su pasado por esa miseria que vivieron. Entonces no querían saber más nada de su pasado. Es lo que le comentaba a Carmen. Nosotros acá en Victorica tenemos una familia que muy humilde, son hacheros. Y yo le comentaba a Carmen, le digo, claro, cuando mi mamá me hablaba de que los padres de ella no la dejaron estudiar, la sacaron del primer grado de la primaria y se la llevaron al bosque a hacer trabajos con ellos que eran hacheros, lo que nosotros conocemos acá como hacheros. Ellos hacían el carbón. Y bueno, cuando ella comentaba todo eso, uno de chico, bueno, no le da la dimensión que tiene y bueno, se te pasan cosas. Hoy uno con las canas en la cabeza y haber transitado en la vida cosas y haber leído y haberse interiorizado de toda esta historia de los inmigrantes, toma dimensión de esa nostalgia y de esa situación que han vivido todos estos inmigrantes. Porque yo me preguntaba también de chico, porque yo nací acá en la Argentina, mis 4 hermanos nacieron allá, y yo me preguntaba por qué habían venido, si la Italia era tan linda cuando yo crecía, estoy hablando de la década de 70, 80, que mi mamá siempre renegó de haberse venido a Italia, pero ella vino porque se vino el marido, mi papá se vino con mi abuelo a trabajar y bueno, obviamente la señora tenía que seguir al marido y bueno, vino contra su voluntad, pero en cumplimiento de las, como es, de los mandos familiares. Bueno, toda esa nostalgia
de angustia de mi madre, recién ahora las puedo llegar a interpretar después de haber conocido ese lugar. Y cada vez que veo, y más cuando vi la película que has nombrado, la Cristo se fermato en Éboli, cuando vi la película me acordé de todas esas cuentos y cosas y anécdotas que decía mi mamá. Pero realmente yo cuando era joven no le daba la dimensión que hoy puedo llegar a entender. Y realmente todos esos inmigrantes que hoy tienen ese dejo de nostalgia es por esta situación. Y ahí entendí por qué ninguno de mis hermanos se interesó que yo le contara anécdotas y cosas, porque vinieron como borrando ese pasado, porque realmente vivieron una pobreza atroz, atroz. Inclusive mi primo me contaba que después yo es una de las cosas que más me interiorizo, es los sanitarios. Hoy todo el mundo tiene sanitario, pero en esa época no tenían sanitario y tenían que ir a hacer sus necesidades en un barranco que estaba ahí cerca del pueblo. Y a la noche usaban el orinal y después tiraban el orinal. Entonces todas esas cosas que hoy uno, qué sé yo, con toda esta tecnología que ingresa en internet, que mira, que ve, que le llegan. Hace poco leí en estos días que en Face de un autor que indaga justamente en los sanitarios desde la edad medieval hasta épocas recientes, de todas esas utilidades y demás. Digamos, es un tema que muy pocas veces se habla, es muy pocas veces que no se le da interés, y bueno, pero bueno, son cosas de la vida. Bueno, eso quería acotar, Silvia, que me has traído a la memoria y al recuerdo estas cosas tan penosas de estos inmigrantes que, bueno, que me doy cuenta de ese cierre de historia que tuvieron mis hermanos, que no quieren saber de su pasado, pero fue una pobreza, una humildad muy noble. Nada que ver cuando hoy uno la compara con esta pobreza de la actualidad, donde es muy diferente, ¿no? Bueno, eso quería aportar, Silvia. Coincido con Carlos en dos cosas. Bueno, la situación extrema a tal punto que la Basilicata, por eso tiene tan pocos turistas y es tan poco conocida por los mismos italianos. Lo que vos decís de la emigración de gente del sur hacia la Germania es lo que lleva, y todo ese ida y vuelta, a que haya jóvenes que hablen también el alemán, y que se puedan comunicar, y de hecho hay mucho turismo alemán dentro de esta bella Matera. Hay turismo de todos lados, pero el que prima de los europeos es el alemán por el tema de la lengua. Le voy a dar paso a María, le voy a hacer una pregunta, Marina Barilá, que vos dijiste que lo trabajaste con los alumnos el año pasado. Sí, buenas tardes, Silvia, placer de conocerte. Yo soy docente de italiano y lo trabajé con un grupo de conversación avanzado el año pasado y fue una muy linda experiencia. Primero se trabajó el libro con todos sus aspectos y como broche de oro vimos la película. Maravilloso, realmente, porque el libro es una expresión de todo lo que la memoria por aquí, la memoria familiar de Carlos, que lo había expresado, remite a esta cuestión y a los pocos migrantes que tenemos de la Basilicata en nuestro país, que tiene que ver con la imposibilidad de pagar, de comprarse un pasaje, ¿sí?, para venir para acá. Los que vinieron para acá no eran los más pobres, ¿sí? Y aparte, en tan poco tiempo, tan poco tiempo me refiero a los 50, y el tema de la guerra, que no lo quise tocar, es un tema, incluso la ocupación alemana, como Matera, con esas condiciones paupérrimas, porque ya no es pobreza, ya es la extrema pobreza, puede resistir. Y Levi y su hermana, que tienen que ver con el mundo de la medicina,
analizan el tema de los contagios, de la peste, de las enfermedades, de las malformaciones. Hay todos unos informes médicos que son terribles para que, sobre esta situación de pobreza y las condiciones de higiene que vos dijiste. Para cuando vayan a visitar Matera, esperemos poder salir de esta situación, hay y es cómo se piensa el pasado. Hay algunos profes de historia que veo por ahí y algunos estudiantes, y cómo una sociedad se puede pensar o repensar a sí misma su pasado. Hay un pequeño museo donde se reproduce toda esta situación de vida del habitante común de Matera en estas penosas situaciones. Están los caballos, los cerditos hechos en un material sintético, para que podamos darnos una idea de lo que era esta situación, que la misma Italia había ignorado. ¿Te perdí? ¿Lo perdí a Juan Pablo? No, estoy acá. Ah, Estoy acá. sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, vamos haciendo un cierre. Quería agradecer, muy linda la charla, muy emotiva, y lo que nos comentaba recién también Carmen y Carlos. Juan Pablo lo hemos visto cuando visitamos a Teresa. Se me hacía, recordás ahí que vino en la década del 50, y le decíamos, acá Argentina estamos mal, estamos pasando una situación brava, le decíamos nosotros, una situación, no, dice, querido, nos dice, ustedes no saben lo que es la pobreza, ustedes no saben lo que es pasarla mal. Pasarla mal la pasamos nosotros hasta el año 49, que nos vinimos en esta zona. Esta gente había venido de Marque, son parientes que vinieron de la zona de Marque y de Chingol y Treya, y ellos sí le habían pasado mal. Dice, ustedes acá en Argentina no saben lo que es la pobreza, es lo que nos decían. Y bueno, ahí recién nos hizo evocar todo lo que nos contaba Silvia, bueno, Carlos y Carmen, bueno, y todos los que hablaron. La verdad, muy emotiva y muy linda la charla. Agradecido. Y eran, además, sumamente, una cosa que a mí me quedó, porque de la pobreza que han pasado, mi papá tenía exactamente las mismas palabras que decís vos. Acá pobreza no hay, decía en la Argentina. Nunca la vio a la pobreza acá en la Argentina, porque él vio la de allá. Pero dice, llegó un momento en que no teníamos nada, porque ¿sabes cómo juntaban el trigo, el poquito trigo que quedaba? Con la mano raspaban la roca para juntar los granitos que le habían quedado. Yo no lo podía entender. Esa explicación de juntar con la mano lo poquito que les quedaba, Dios mío. Y después cuando hablaban de los impuestos que le impusieron, eso fue terrible, porque le contaban hasta las gallinas para cobrarle los impuestos. Claro, entonces vos ahora cuando vas, no te quieren mostrar, de ninguna manera te dicen, de las cuevas, que cómo vivían, porque ellos lo vieron a sus abuelos y saben el cuento de sus bisabuelos, y ahora te muestran unas casas que nos han superado ampliamente en confort y en técnica, porque son regiones donde tiembla por la cantidad de terremotos que tienen y eso, y son unas casas que vos les golpeás las paredes y son flexibles, parecen. Yo diría que esta casa se mueve. Sí, dice, acá todas las casas son flexibles, porque son antisísmicas, todas. Una tecnología en los baños, una tecnología en todas las cosas, y es lo que realmente te quieren mostrar, cómo han surgido. Es así. Exacto, ya lo hemos hablado una vez con Silvia, y a partir de la década del 60 vino el boom italiano, ¿no? Sí. Donde empezaron a desarrollarse todo, pero los que llegaron hasta ahí había sido muy bravo. Eso también nos contaba Teresa, que comían raíces, y cuando uno le decía
las salsas italianas. Dice, bueno, las salsas italianas de la modernidad, son todas las que conocemos ahora de panceta, que se le pone, no. Dice, vos no sabés lo que eran las salsas que comíamos nosotros. Era agua sucia, dice la salsa. Sí. Era polenta y algún fideo que uno podía tener. Que venían, era esconderse de los alemanes que pasaban, que directamente lo poco que tenían, pasaba el ejército alemán y le sacaba todo. Y bueno, dice, no ibas a quejarte porque los fascistas estaban del lado de Alemania. Así que básicamente era esconder y todo lo que uno tenía, tratar de dejarlo para que, ir racionándolo para que alcance, un pancito que te alcance para 2 días. Dice, era terrible, dice. Dice, ustedes no saben lo que pasamos nosotros. Y así todo lo loable es cómo han mantenido ellos una cultura. Porque yo le decía a Carlos, sí, estaban en una miseria, a lo mejor comparada, como decíamos acá, pero tenían otra cultura, porque ellos saben cómo cultivar la tierra, cómo criar las plantas, cómo criar los animales, cómo construir, y eso no, cómo bordar, cómo bordan, cómo cosen, es realmente admirable cómo toman esos bastidores y se ponen a bordar, que realmente loable, eso que lo han mantenido, lo han transmitido, lo han mantenido encerrado en esas grutas. Y la época de la guerra, sí, cuando se acuerdan de la guerra, que todos, cuando sabía que iban a venir los alemanes, se escondían en las cuevas, con lo que poco que podían tener. Así es. Y así fue. Quería decir una sola cosita. El tema de la geografía de la Basilicata es, diría, hay una profesión, el más adverso de todos. Porque si alguien se imagina que en este territorio puede plantar una planta, es muy complejo. Acá el trigo, no hay le marque ni que hablar del Vento y el Piamonte, porque acá los cereales no, son muy difíciles de encontrar. Este río no podemos hacer, no se puede hacer irrigación. Entonces, esos pimientos les salvaron la vida a los materanos, porque no necesitan una gran profundidad, porque son pimientos decimos pimientos genéricos de maceta, los secaron y con eso se podía hacer lo que nosotros le decimos salsa o acompañar cualquier tipo de pasta, no con esas, con elementos frescos, sino lo que sería esos kruski como una fuente de alimento. Y el tema de los cabritos y de los corderos y de los cerdos, los principales, ni siquiera tenían caballos, porque tenían mulas para poder manejarse en estas tierras pero tan escarpadas. De eso, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con capital que aportó el Estado, tecnología y estudio, porque acá hay mucha gente que ha estudiado y mucho. De hecho, La Varila tiene una fábrica cerca de ahí, Olivetti también invirtió en esta región, en esta zona, y todo este proyecto pudo salir y se ha reconvertido en este milagro y esta maravilla en muy, pero muy pocos años. Vuelvo a repetir eso, para que tomemos dimensión de esto y para que, como pampeana, para que tomemos dimensión de que con un esfuerzo terrible por parte de toda una sociedad se puede convertir un lugar olvidado y desconocido en un lugar maravilloso, con todo lo que dijo Carmen de lo que es la parte cultural. Bueno, por mi parte les voy a colgar en la página que gentilmente Juan Pablo, que ha trabajado muchísimo, del Club Italiano, en muchos links para que los que estén interesados puedan ampliar visualmente, literariamente, todo lo que hay muchos recursos en la web que nos permiten acercarnos a Matera desde distintos puntos de vista, desde lo turístico, desde su propia historia, lo tecnológico, lo arquitectónico. Hay muchos links muy, pero muy interesantes para que uno pueda analizar. Bueno, entonces vamos a ir terminando. Yo le agradezco al Club Italiano que se hayan sumado a la propuesta de la Federación, especialmente a vos, Silvia, que estuviste trabajando para hacernos este viaje virtual a Matera.
Así que te agradezco enormemente. Agradecerle a todos los que participaron hoy, que vienen acompañando este ciclo de videoconferencia desde mayo, desde el primer día, y a los nuevos que se van sumando, les agradezco a todos. Damián, ¿quieres decir algo? Gracias a ustedes. Y, también corroborar lo que decís, Juan Pablo, agradecer ahí a Silvia y a todos los que nos están acompañando, y la verdad es agradecer, y la verdad es ampliar nuestro conocimiento. Cuando le presentamos la propuesta, Silvia en lo primero que pensó es en esto, y la verdad no nos defraudó para nada, al contrario, fue bárbaro, fue descubrir algo de Italia, que la verdad no lo conocíamos, era algo un poco desconocido, por lo menos para mí, bueno, no para los que eran por ahí de esa zona, como en el caso de Carlos y Carmen, por ahí ya lo conocían, pero la verdad quedé sorprendido de estos lugares, y de lo bella que es Italia, y que son, no sé, 100 países en uno, lo que es el 1% de la superficie del globo pertenece a Italia, y que tenga todo esto es una maravilla. Tienen más del 50% de los patrimonios de la UNESCO. Así que bueno, es un pueblo bendecido. Y bueno, ha pasado sus momentos bravos, como lo vimos hoy, y los momentos que renace, o ha renacido, y bueno, y seguramente cada vez va a brillar más, de allá de donde vinieron nuestros abuelos. La verdad, gracias a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, y los esperamos el próximo fin de semana, que vamos a tener una videoconferencia, se va a llamar Arquitectura y Turismo de Italia, con Ana María Ronconi, Facundo Zairo de Delicias Viaje, que ya estuvieron ellos con las videoconferencias de Le Marque y del Piemont, así que el próximo fin de semana ellos se van a encargar de esa. Así que los esperamos a todos el próximo domingo. Y sobre todo a cuidarse acá en La Pampa, que tuvimos un rebrote de COVID-19, que empezó acá en mi pueblo, somos 7.000 habitantes, ya tenemos el 1% de la población contagiada, y supongo que irá creciendo. Así que más que nunca cuídense y quédense en sus casas. Claro. Muchas gracias, a cuidarse todos. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Silvia, gracias. Gracias, Silvia. Gracias a todos y a Juan Pablo. Gracias. Gracias, gente. Nos vemos. Hasta luego. Ci vediamo. Ci vediamo. Sí, veamos.